Hay ausencias que se convierten en una presencia eterna. Para su madre, Antonia, esta presencia tiene el aroma inconfundible de las rosas, un perfume celestial que su hijo jamás usó en vida. Nos enfrentamos a un misterio que desafía la lógica. ¿Cómo un joven de jeans y zapatillas, un genio de la informática que vivió apenas 15 años, pudo dejar tras de sí una estela de eternidad? Esta no es solo la crónica de una vida breve, sino el testimonio de un amor que trascendió el umbral de la muerte. Creció en el corazón de Milán, un epicentro de modernidad y velocidad. Su mundo estaba poblado por consolas de videojuegos, códigos de programación y la infinita promesa de Internet. Parecía un adolescente, como cualquier otro, inmerso en la cultura digital de su tiempo. Sin embargo, detrás de la pantalla brillante y el bullicio urbano, ardía una llama silenciosa, una fe profunda y madura que contrastaba radicalmente con la fugacidad de su entorno. Un alma antigua habitaba en un corazón joven, navegando entre dos mundos con una naturalidad asombrosa. Esta devoción no fue una herencia impuesta, sino una sed innata de lo divino que brotó desde su más tierna infancia. Su propia familia, culturalmente católica, pero no particularmente practicante, observaba con una mezcla de asombro y desconcierto. Era el pequeño Carlo quien los guiaba hacia la iglesia, quien hablaba de Jesús como su amigo más cercano y quien defendía a los más débiles, con una sabiduría impropia de su edad. Su madre se convirtió en la primera testigo del florecimiento de un alma destinada al cielo. Para Carlo, el epicentro de la existencia tenía un nombre: la Eucaristía. Él la llamaba su autopista hacia el cielo, una cita diaria e ineludible con lo sagrado. No era un simple rito, sino el encuentro vivo con una presencia real que alimentaba su espíritu y daba sentido a cada uno de sus días. Esta relación personal e íntima con Dios se convirtió en el motor secreto de su vida, una fuente de alegría y fortaleza que irradiaba en cada una de sus acciones, desde sus proyectos informáticos hasta sus gestos de caridad. Así emerge la pregunta fundamental que resuena a través del tiempo. ¿Cómo un joven de 15 años, con las mismas herramientas y distracciones que millones, pudo transformar su corta existencia en un faro de luz para el mundo entero? Su historia nos interpela directamente, cuestionando nuestras propias certezas sobre la santidad y la modernidad. No es el relato de una vida lejana y ajena, sino el eco de una posibilidad real, la de encontrar lo extraordinario en el corazón mismo del ordinario. Desde sus primeros años en Milán, Carlos se reveló como un alma en busca de un eco trascendente. Apenas aprendió a caminar, sus pasos lo guiaban instintivamente hacia las puertas de las iglesias. Su madre, Antonia, lo observaba con ternura y asombro, incapaz de explicar de dónde provenía aquella sed de lo sagrado. No era una curiosidad infantil pasajera, sino una atracción profunda, una brújula interior que apuntaba con una certeza inquebrantable hacia un misterio que él ya parecía comprender desde el corazón. El hogar de los Acutis, aunque culturalmente católico, no era un semillero de piedad fervorosa. Fue la fe de Carlo, pura y espontánea, la que se convirtió en la semilla que haría florecer la espiritualidad en su propia familia. Antonia se encontró siendo guiada por su pequeño hijo, quien le pedía que lo llevara a misa no como una obligación, sino como una necesidad vital. A través de la mirada limpia de su hijo,
ella comenzó a redescubrir un universo de fe que había permanecido dormido en su interior. Su sensibilidad no se limitaba a lo divino, se extendía a cada criatura. Defendía a los compañeros de clase que sufrían acoso. Compartía su merienda con los necesitados y se detenía a hablar con las personas sin hogar, mirándolos a los ojos y reconociendo en ellos una dignidad que otros ignoraban. Sus gestos de caridad no eran actos calculados para ganar aprobación, sino el desbordamiento natural de un corazón que veía el rostro de Cristo en cada ser humano que encontraba en su camino. Mientras otros niños coleccionaban figuras de acción, Carlo atesoraba pequeñas imágenes de santos y se fascinaba con las historias de los mártires. Para él no eran personajes de un pasado lejano, sino amigos y héroes presentes, modelos a seguir en su propia vida. Su habitación se convirtió en un pequeño santuario, un espacio donde el cielo y la tierra parecían tocarse, y donde su relación con Dios se nutría en el silencio de la oración personal, un diálogo constante e íntimo que lo acompañaba durante todo el día. Esta precocidad espiritual se manifestaba en preguntas que desarmaban a los adultos. Quería entender la transubstanciación, el misterio de la Santísima Trinidad y el significado del sufrimiento. No se conformaba con respuestas simples. Su inteligencia aguda buscaba la verdad con una pasión que lo llevó a estudiar el catecismo por su cuenta. Era un teólogo en miniatura, un buscador incansable de la lógica divina que subyace en la creación, demostrando que la fe y la razón no eran enemigas, sino aliadas. La primera comunión marcó un antes y un después en su vida interior. A partir de ese día, la Eucaristía se convirtió en el centro absoluto de su existencia. Insistió en asistir a misa diariamente, una práctica inusual para un niño de su edad. Describía ese momento como su cita indispensable con Jesús, una fuente de energía y alegría que transformaba su jornada. Sus compañeros y profesores notaban en él una paz y una madurez que no sabían cómo explicar, sin comprender que su secreto residía en ese encuentro diario. El testimonio de su devoción comenzó a resonar más allá de las paredes de su hogar. Su niñero, un joven hindú llamado Rajesh, quedó tan impactado por la coherencia y la alegría de la fe de Carlo que decidió explorar el catolicismo pidiendo finalmente el bautismo. Carlo no predicaba con grandes discursos, sino con el ejemplo silencioso de una vida vivida en plenitud. Su santidad no era ruidosa ni impositiva. Era una luz serena que atraía a quienes buscaban algo más, un faro en medio de la cotidianidad. Así, su infancia se tejió con hilos de oro espiritual, revelando un diseño que solo el tiempo haría completamente visible. Cada acto de bondad, cada oración susurrada y cada visita al Santísimo Sacramento eran pinceladas de un retrato sagrado que se estaba pintando ante los ojos de su familia. No era simplemente un niño bueno, sino un alma que había respondido a un llamado celestial desde el primer instante, preparando el terreno para una misión que apenas comenzaba a desplegarse ante el mundo. Para Carlo, el universo giraba en torno a un sol incandescente, la Eucaristía. La llamaba con una claridad asombrosa su autopista hacia el cielo, el camino más directo y seguro hacia Dios. No era un símbolo vacío, ni una tradición heredada, sino el encuentro vivo y palpitante
con una presencia real que transformaba su interior. Cada misa diaria era una cita de amor ineludible, el combustible que alimentaba la llama de su espíritu y daba un sentido trascendente a cada instante de su jornada. Esta devoción eucarística era la fuente secreta de su inagotable alegría y de su extraordinaria madurez. En la hostia consagrada, él no solo encontraba consuelo, sino la fuerza para amar sin medida. Veía en ella el corazón mismo de la Iglesia y el antídoto contra la mediocridad espiritual. Creía firmemente que, si las personas comprendieran el valor de este tesoro, las iglesias se llenarían hasta el punto de no poder entrar. Su vida se convirtió en un reflejo de esa presencia que adoraba. Junto a Jesús Eucaristía, otra figura celestial ocupaba un lugar de privilegio en su corazón, la Virgen María. La consideraba la mujer más importante de su vida, su confidente y su guía segura. El rezo diario del rosario era su conversación íntima con la Madre del Cielo, un ancla que lo mantenía firme en medio de las distracciones del mundo. Para Carlo, María no era una figura distante, sino la aliada perfecta que siempre lo conducía de la mano hacia su hijo, enseñándole a amar sin reservas. Pero la genialidad de Carlo radicó en su capacidad para construir un puente entre esta fe milenaria y el lenguaje de su tiempo. Observó el vasto continente digital, Internet, no como una amenaza o una distracción, sino como un inmenso púlpito desde el cual anunciar la buena nueva. Comprendió, con una visión profética, que los algoritmos y los códigos de programación podían convertirse en herramientas para la evangelización, llevando la luz de Cristo hasta los rincones más lejanos del ciberespacio. De esta visión nació su gran obra apostólica, una exhaustiva exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Impulsado por un profundo deseo de que el mundo entero conociera y amara a Jesús en el Santísimo Sacramento, se sumergió en una investigación meticulosa. Quería ofrecer pruebas visibles y tangibles de esa presencia real que él experimentaba cada día, utilizando la lógica y la evidencia para despertar los corazones dormidos y fortalecer la fe de los creyentes. Su habitación se transformó en el centro de operaciones de una misión silenciosa. Las horas que otros adolescentes dedicaban a los videojuegos, él las invertía en diseñar, programar y recopilar datos para su proyecto. El brillo de la pantalla de su computadora no iluminaba un rostro absorto en el ocio, sino el de un joven apóstol concentrado en su labor. Cada clic del ratón, cada línea de código, era una oración y un acto de amor ofrecido para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Así, Carlo Acutis se convirtió en un pionero, un ciberapóstol de la Eucaristía, que demostró que la santidad no exige huir del mundo, sino consagrarlo. Demolió el falso dilema entre la fe y la tecnología, enseñando con su propio ejemplo que se puede tener un rosario en una mano y un ratón en la otra. Su computadora dejó de ser una simple máquina para convertirse en un altar digital, un instrumento a través del cual el corazón de Dios podía llegar a una generación sedienta de verdad. La autopista celestial que Carlo había construido con tanta devoción tomó un desvío abrupto, un camino empedrado de sufrimiento que nadie esperaba. Todo comenzó con un cansancio inusual, un presagio sutil que rápidamente se convirtió
en un veredicto implacable. La velocidad de la vida moderna, que él había sabido navegar con tanta gracia, se detuvo de golpe frente a una realidad que no podía ser programada ni controlada. El cuerpo joven, lleno de energía y proyectos, se enfrentaba a su primera y última gran prueba terrenal. El diagnóstico cayó con el peso de una sentencia: leucemia mieloide aguda, del tipo METRES, la más fulminante y agresiva. En cuestión de días, el universo digital de Carlo, lleno de códigos y milagros eucarísticos, fue reemplazado por el blanco estéril de una habitación de hospital. El lenguaje de la fe se vio confrontado por la jerga médica, y la alegre rutina de la misa diaria se transformó en un ciclo de análisis y tratamientos. La fragilidad humana se revelaba en su forma más cruda. Sin embargo, donde la lógica humana esperaba ver miedo y desesperación, floreció una serenidad sobrenatural. Mientras su familia se sumía en la angustia y los médicos luchaban contra el tiempo, Carlo exhibía una paz que desarmaba. No había en él rastro de rebelión ni de autocompasión. Su mirada, aunque debilitada por la enfermedad, conservaba la misma luz profunda, la misma certeza de quien sabe que su vida está en manos de un amor más grande que cualquier sufrimiento. Fue entonces, con una lucidez que trascendía su edad y su condición, cuando pronunció las palabras que sellarían su legado: ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor por el Papa y por la Iglesia. Dijo con una calma asombrosa. No era una simple resignación, sino un acto de ofrenda consciente, un sacrificio voluntario. Añadió su deseo de no pasar por el purgatorio para ir directamente al cielo, transformando su dolor en una oración activa y poderosa. Para Antonia, su madre, cada instante era una herida abierta en el alma. El instinto maternal se rebelaba ante el desgarro de ver a su único hijo, tan lleno de vida y promesas, consumirse ante sus ojos. El silencio del hospital amplificaba el grito mudo de su corazón, una mezcla de impotencia y un dolor tan profundo que parecía no tener fin. Era la prueba más oscura, la noche de la fe, en la que toda certeza parecía desvanecerse en la penumbra del sufrimiento. Pero en medio de esa noche, la fe inquebrantable de Carlo actuó como un faro. A través de la serenidad de su hijo, Antonia comenzó a percibir algo más allá de la tragedia. Las palabras de Carlo, su aceptación total de la voluntad de Dios, no eran las de un simple adolescente valiente, sino las de un alma unida a lo divino. Empezó a comprender que estaba presenciando no una derrota, sino el cumplimiento de una promesa, el acto final de una vida enteramente entregada. La habitación del hospital de Monza se convirtió en un santuario inesperado. El dolor era intenso y visible, pero estaba envuelto en un aura de paz. Carlo, a pesar de su propio padecimiento, se preocupaba por la fatiga de las enfermeras y por el ánimo de sus padres. Su lecho de enfermo se transformó en una cátedra silenciosa sobre el valor redentor del sufrimiento, dejando una huella imborrable en el corazón de todo el personal médico que fue testigo de sus últimos días. Así, la enfermedad no fue una interrupción de su misión, sino su culminación. Fue el crisol donde su fe se purificó, como el oro, la prueba definitiva de su amor por Cristo y su Iglesia. El apóstol de Internet entregaba su última actualización, no a través de una pantalla, sino con el testimonio de su propio cuerpo ofrecido. Su corta vida se aceleraba hacia su clímax, preparándose para cruzar el umbral
y demostrar que la verdadera vida no termina, sino que se transforma. El 12 de octubre de 2006, el motor de su cuerpo terrenal se detuvo. Con apenas 15 años, Carlo Acutis cruzó el umbral, dejando atrás el silencio de una habitación de hospital y el eco de una vida que se había consumido como una vela brillante. Su partida no fue un estruendo, sino un suspiro sereno, el punto final de una frase escrita con tinta celestial. Para el mundo era una tragedia, la interrupción de una promesa. Para el cielo era la llegada de un alma que siempre había sabido cuál era su verdadero hogar. Para su madre, Antonia, el mundo se fracturó en un instante. El dolor era una fuerza física, una ausencia tan palpable que ahogaba el aire. Sostener la mano ahora fría de su hijo era abrazar el vacío, enfrentar la ilusión de una pérdida total. El perfume de las rosas aún no había llegado para consolarla. Solo existía el olor estéril de la medicina y la amarga realidad de un futuro sin su risa, sin sus preguntas profundas, sin su presencia luminosa que había redefinido su propia fe. El luto envolvió a la familia en un manto de incredulidad. Cada rincón de la casa en Milán gritaba su nombre. Su computadora, ahora en silencio, parecía un altar abandonado. La sensación de derrota era abrumadora. La pregunta inevitable de por qué un alma tan pura debía partir tan pronto resonaba en las paredes. La lógica humana no ofrecía respuestas, solo el peso de una silla vacía y la certeza de que nada volvería a ser como antes. Era la noche oscura del alma para quienes lo amaban. Fue en medio de este desierto de dolor que sus propias palabras comenzaron a florecer como un testamento. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Había dicho con una sabiduría que ahora adquiría un significado profético. Carlo no había muerto como una copia. Había vivido y partido como el original que Dios había soñado, resistiendo la tentación de la mediocridad. Su muerte no fue un borrón, sino la firma final y audaz de una obra de arte única e irrepetible. Poco a poco, entre las lágrimas, una certeza espiritual comenzó a abrirse paso. La vida de Carlo no había sido truncada, había sido completada. Su misión en la tierra, aunque breve, se había cumplido con una intensidad y una perfección que desafiaban el tiempo. Su familia empezó a comprender que no habían perdido un hijo, sino que habían ganado un intercesor en el cielo. La ilusión de la pérdida comenzó a ceder ante la fe en una presencia que ahora era eterna, invisible, pero más real que nunca. El funeral fue un testimonio de esta dualidad. Mientras los cuerpos se inclinaban en señal de duelo, los espíritus sentían el eco de una victoria. La corta peregrinación terrenal de Carlo había terminado, pero su verdadera influencia apenas comenzaba. Su cuerpo fue sepultado, pero su alma, libre de las ataduras del sufrimiento, ya corría por esa autopista celestial que él mismo había descrito. La muerte no había tenido la última palabra, solo había abierto la puerta a la eternidad. Pero la muerte no fue un punto final, sino una explosión de vida. Como un reguero de pólvora celestial, su historia comenzó a extenderse mucho más allá de las fronteras de Italia. El sitio web que había creado con tanta dedicación se convirtió en un epicentro de peregrinación digital, recibiendo millones de visitas de personas de todos los continentes. La semilla que Carlo había plantado en el ciberespacio
germinó de forma milagrosa, regada por el testimonio de su entrega final y total. Desde los rincones más remotos del planeta, comenzaron a llegar ecos de su influencia. Jóvenes que se sentían perdidos en la superficialidad del mundo digital, encontraron en él un faro, un amigo en el cielo, que entendía su lenguaje y sus desafíos. Su figura, vestida con jeans y zapatillas, derribó los estereotipos de una santidad lejana e inalcanzable. Carlo les demostró que era posible amar a Dios apasionadamente, sin dejar de ser un joven de su tiempo, transformando la normalidad en un camino de perfección. Pronto, los testimonios de gracias recibidas a través de su intercesión se multiplicaron de manera asombrosa. Historias de conversiones inesperadas, de curaciones inexplicables para la ciencia y de corazones que redescubrían la fe, comenzaron a tejer una red de milagros cotidianos. Su presencia se hizo sentir no como un recuerdo lejano, sino como una fuerza activa y amorosa. Carlo ya no era solo un joven ejemplar, sino un poderoso intercesor que continuaba su misión evangelizadora desde la eternidad, demostrando que el amor es más fuerte que la muerte. La Iglesia, atenta a la voz del pueblo de Dios, no tardó en reconocer la magnitud de este fenómeno espiritual. La fama de santidad que rodeaba a Carlo era tan sólida y extendida que el proceso para su beatificación se inició en un tiempo récord. Los rigurosos estudios de su vida y sus escritos no hicieron más que confirmar lo que tantos corazones ya sabían. Su corta existencia había sido un reflejo heroico del Evangelio, una vida vivida en una coherencia radical entre fe y obras. Un momento de profundo impacto llegó con la exhumación de su cuerpo, hallado en un estado de integridad notable. Su rostro sereno parecía el de un joven dormido, esperando el despertar definitivo. Para millones de fieles, esta fue una señal tangible, un sello divino que confirmaba la santidad de su vida. Su cuerpo, que había sido templo del Espíritu Santo y que tanto había sufrido, se convertía ahora en una reliquia preciosa, un puente visible entre la tierra y el cielo. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el mundo fue testigo de su glorificación. Carlo Acutis fue proclamado beato en una ceremonia que unió la solemnidad de la tradición con la alegría de la juventud. Su corazón, ahora expuesto como reliquia, se convirtió en el símbolo de un amor que nunca dejó de latir por Jesús Eucaristía. La Iglesia Universal lo presentaba oficialmente como un modelo a seguir, un guía seguro para una generación en busca de sentido. Así, Carlo se consolidó como el ciberapóstol de la Eucaristía y un ícono de esperanza para los jóvenes. Su legado enseña que la santidad no consiste en realizar actos extraordinarios, sino en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Demostró que un teclado puede ser un instrumento de evangelización tan poderoso como un púlpito, y que la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación virtual, sino en una relación personal y profunda con Dios, el único que nunca pasa de moda. Su historia se ha convertido en un llamado universal que resuena con una urgencia particular en nuestra era digital. Carlo nos interpela a todos, creyentes y no creyentes, a vivir como originales y no como fotocopias. Nos desafía a usar nuestros talentos y las herramientas de nuestro tiempo no para construir monumentos a nuestro propio ego, sino para tender puentes hacia los demás y hacia lo trascendente
dejando una huella de bien en el mundo. Su vida no fue una narración interrumpida por la tragedia, sino un poema perfectamente concluido. Cada verso, desde su amor por la Eucaristía hasta su pasión por la informática, apuntaba a una misma verdad. Dios puede llenar de sentido cada aspecto de la existencia humana. Carlo no huyó del mundo, sino que lo abrazó y lo consagró desde dentro, mostrando que el cielo no es una meta lejana, sino una realidad que comienza a construirse aquí y ahora. El perfume a rosas que su madre aún percibe no es solo un consuelo privado, sino un signo para toda la humanidad. Es la fragancia de una vida que, habiéndose entregado por completo, ahora florece en la eternidad. La historia de Carlo Acutis no termina con su muerte, sino que comienza en el corazón de cada persona que, inspirada por su ejemplo, se atreve a preguntarse: si un joven pudo construir su autopista hacia el cielo, ¿qué camino estoy construyendo yo? Por lo tanto, Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, sino un verdadero profeta para su generación. Con una claridad que solo proviene de lo alto, diagnosticó el gran mal de nuestro tiempo, el riesgo de vivir como fotocopias, perdiendo la originalidad con la que fuimos creados. No se limitó a señalar el problema, ofreció la solución. Su vida entera fue un testimonio de que la única manera de ser un auténtico original es anclando la propia existencia en Jesucristo, la fuente de toda verdad. Su mensaje resuena con una fuerza inusitada, porque no lo predicó desde un púlpito, sino desde la cotidianidad de su habitación, entre códigos de programación y videojuegos. Demostró que la santidad no es una fuga del mundo, sino una inmersión en él para consagrarlo. Carlo enseñó que cada clic, cada amistad y cada momento de ocio pueden convertirse en una ofrenda, transformando los instrumentos de la distracción en herramienta para la gloria de Dios. Su vida fue la prueba de que el cielo no está reñido con la modernidad. La brevedad de su paso por la tierra no debe ser vista como una interrupción, sino como la consumación de una misión perfecta. En apenas 15 años, entregó un mensaje completo, una sinfonía de fe cuya última nota fue su ofrenda en el lecho del dolor. Su vida es un poema conciso y poderoso que nos enseña que el valor de una existencia no se mide por su duración, sino por su intensidad de amor. Carlo vivió poco, pero vivió plenamente, cumpliendo el propósito para el que fue creado. El perfume a rosas que su madre percibe no es un mero consuelo personal, sino un signo para todos. Es la fragancia de una vida que, habiéndose entregado por completo, ahora florece en la eternidad, dejando un rastro de esperanza. Este aroma celestial nos recuerda que la presencia de Carlo no es un recuerdo del pasado, sino una realidad viva y activa en la comunión de los santos. Un amigo en el cielo que intercede por nosotros y nos guía en nuestro propio camino. Su legado, por tanto, nos confronta con una pregunta esencial e ineludible. Si un joven, con las mismas herramientas y distracciones que nosotros pudo construir su propia autopista hacia el cielo, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? La historia de Carlo no es para ser admirada desde la distancia, sino para ser acogida como un espejo en el que se refleja nuestra propia vocación a la grandeza, a la santidad, a vivir como los originales que estamos llamados a ser. Al final, la vida de Carlo Acutis es una invitación abierta.
un llamado universal a redescubrir lo extraordinario en el corazón de lo ordinario. Es la prueba viviente de que la santidad es una aventura posible, aquí y ahora, para cada uno de nosotros. Su testimonio nos impulsa a buscar a Dios en cada detalle y a dejar a nuestro paso por el mundo un perfume de eternidad que anuncia a otros que el amor es la única fuerza que verdaderamente vence a la muerte.